establecer estos planes de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la intención de que empecemos con lo psicológico? Como decíamos la vez anterior que estuvimos por acá, es que no solo aportemos nuestra experiencia, no solo aportemos desde nuestro conocimiento, sino que también aportemos desde nuestra parte individual, desde nuestra parte humana, desde nuestra parte personal. ¿Cuántas veces no hemos requerido nosotros de la atención de una entidad pública? ¿Cuántas veces no hemos lidiado con algún servidor público que en un momento dado no nos da la atención como nosotros también la requiriéramos? Pues también esa es la idea, de que nosotros pensemos como usuarios, y como usuarios cómo nos gustaría que fueran estos planes individualizados, qué nos gustaría obtener de ellos, ¿sí? Afortunadamente veo que hay muchos psicólogos, entonces si me atoran algo creo que me van a poder apoyar. Bueno, como servidores públicos ustedes, díganme, ¿cuál es la percepción social que se tiene en general del servidor público? La falta de atención. Falta de atención. Mala. ¿Mala cómo? ¿Qué se piensa del servidor público? No es sensible. Falta de sensibilidad. Falta de sensibilidad. No cubre con el perfil para poder atender perfectamente a un usuario. ¿Y cuál? Eso es muy importante. No cubre con el perfil. ¿Y cuál es el perfil? Debe de cubrir con ciertas expectativas. Si es en el área de atención al cliente, tiene que ser una persona empática, sensible, que se ponga en el lugar de la otra persona, porque para estos temas que son muy sensibles, yo creo que la persona que está percibiendo o recibiendo la queja o la demanda debe de tener esa sensibilidad para poder sentir qué es lo que está sintiendo en ese momento, la angustia tal vez esa persona. Y muchas veces se ponen en un papel muy neutro las personas que están en el área de atención a clientes y a veces por muchos cursos que haya tomado la persona de atención al cliente, muchas veces no ocurre con la persona. Me refiero a ser empático, a tener esa sensibilidad. Claro, me parece muy porque importante. igual puede tener alguna carrera en específico, pero no cubre la parte de las actitudes y aptitudes que puede desarrollar la persona. Sí, muchas gracias. Me parece muy importante lo que acaba de decir la compañera. Bueno, hagamos dos precisiones. El perfil de personalidad, todos tenemos una personalidad, ¿no es cierto, compañeros psicólogos? Nuestro perfil de personalidad es el conjunto de características que cada quien tiene, que nos hace únicos, que nos hace diferentes a los demás, que se muestra a través de nuestra conducta y o nuestro comportamiento. Ese es nuestro perfil de personalidad. Pero también los puestos, sean públicos o privados, ¿sí?, dependiendo de las actividades que tenemos que ejercer, debe de cubrir un perfil. ¿Y qué creen? No tenemos perfiles. No hay perfiles para policía, no hay perfiles para atención al público, no hay perfiles. Entonces aquí acaba de tocar un tema muy sensible. Parte del trabajo que tenemos que hacer es eso. Y eso siempre me estoy peleando con todo el mundo por eso, porque primero tenemos que establecer perfiles. ¿Desde dónde, por ejemplo, el Centro de Control de Confianza dice quién es o no apto? Si no tiene un perfil con qué contrastar. O sea, nada más estamos viendo si es honesto o no. Quizás, no lo sé. Ni siquiera sé cuáles son sus parámetros. Pero si no tenemos un perfil, ¿cómo sabemos si la persona es o no apta para desempeñarse en donde está? ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya un tema muy importante, que es los perfiles. ¿Qué perfil debe tener el funcionario público? ¿Qué perfil debe tener ya especializado un policía? ¿Y qué perfil debe tener un policía que atiende a víctimas? Entonces, aquí tenemos un tema muy sensible y muy importante. Pero alguien más quería comentar sobre, la pregunta al principio era, ¿cuál es la percepción social? Pero de lo que nos guste comentar, por favor, adelante. Respecto a la atención al público, son varios factores que se deben de cubrir para mí.
Primero, precisamente la capacitación en cuanto a la personalidad o a la persona, porque es la que va a llevar la representación de la institución hacia el público. No, el público o la persona no se va a quejar en contra de José, de Julián, de Pedro, no, se va a quejar de toda la institución. Por eso es muy importante el poner o determinar la actuación de esta persona con las características de sensibilidad, inteligencia emocional, compromiso, responsabilidad y sobre todo, como decía la compañera, empatía. ¿Por qué? Porque el ciudadano va a llegar enojado, estresado, como sea, y va a despotricar. ¿Por qué? Porque no recibe la atención, no le dan el servicio, N cosas. Entonces llega y grita y te exige. Obviamente quien está al frente y atendiéndolo debe de tener esa sensibilidad de captación, de empatía, de atención, que es muy importante para poder entender lo que quiere el ciudadano. El ciudadano gritará, por muy estresado que sea, menos de 5 minutos. Una vez que se vacía de su energía negativa que trae, ¿sí? Cuando tú ya armaste todo el proceso que sabes de acuerdo al servicio que estás solicitando, cuando terminan le preguntas, bueno, ¿y realmente qué es lo que quieres? No, no quiero, nada más quería que me escucharan, ya no quiero nada, ya se fue. Te evitaste una serie de procesos o un proceso de atención, de llamadas, de lo que sea, con tal de satisfacer su necesidad. Es uno de los casos. El otro caso, como tú eres el especialista, porque ya tienes el compromiso de saber todos los trámites, o la mayoría de los trámites de tu dependencia, ¿sí? Lo puedes canalizar, ya sea en atención directa o en una atención canalizada al área correspondiente, para que no ande batallando de aquí para allá. Entonces ya lo causas. Asimismo, tú puedes llamarla, levantar el teléfono, por decirlo así, oye, fulanito de tal, tengo a la persona tal, que requiere esta situación, te lo envío por favor para que me lo hagas directo, y eso crea una imagen bastante buena tanto de la atención como del servicio que se presta. Por eso es muy importante que desde el momento que se determine designar a alguien para la atención del público, debes de conocer sus fortalezas y debes de también reconocer sus debilidades. Sí, es muy importante, y no solo llegan enojados. Si hablamos de víctimas del delito, llegan con miedo, llegan con angustia, ¿sí? Llegan en un estado emocional bastante alterado. Entonces, sí, es importante que la persona que tenga el primer contacto y los contactos subsecuentes, por supuesto, tengan la sensibilidad y la capacidad. Sí, pero son dos cosas diferentes. Por un lado son las características personales que debe de tener la persona, y por otro lado, lo que va a adquirir a través de su formación y de su capacitación y de sus conocimientos, ¿no? Efectivamente. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo al respecto? Bueno, decíamos, leí un estudio, pero no recuerdo exactamente el porcentaje, si alguien lo recuerda, que una buena acción de un servidor público solo se reproduce por uno, es decir, cuando yo hago algo bien como servidor público, solo otra persona lo va a saber o a reconocer. Y una mala actuación se reproduce, ¿mande? Sí, exactamente. Entonces, cada que un servidor público hace algo malo, se va a cundir, ¿sí? Y cada que un servidor público hace algo bueno, entonces es muy poco lo que se reproduce. Por eso tenemos que redoblar esfuerzos 20 veces, ¿sí? Para atacar esta mala percepción. Todo este discurso, toda esta plática es precisamente por eso, porque queremos, antes de entrar de lleno al trabajo de las aportaciones, que esas aportaciones no solo vengan con el conocimiento que tienen ustedes de su quehacer diario, ¿sí? De su formación, sino también como personas, porque no estamos disociadas de la sociedad civil. Es decir, sí, somos funcionarios públicos, ¿sí? Eso nos da, como que nos pone en la palestra y nos pone en el ojo público, pero nosotros también somos parte de esa sociedad civil. Nosotros también somos parte
sociedad civil, de la sociedad en general, perdón. ¿Sí? Nuestros hermanos, nuestros padres laboran dentro de esta sociedad y no todos son funcionarios públicos. Nuestros hijos, nuestros hermanos van a escuelas dentro de esta sociedad y corren el mismo riesgo que cualquier otro ciudadano. Entonces, nosotros, como parte de esta sociedad, aún siendo funcionarios, ¿cómo podemos aportar? ¿Sí? ¿Qué tenemos que decir? Esa es la importancia de lo que vamos a ver. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que son víctimas, ¿sí? Igual lo vamos a ver desde el punto de vista, un punto de vista, digamos, no superficial, sino, ¿cómo se llama? Pues ligero, digamos, por la variedad de público que tenemos. Aquí de lo que se trata es que todos entendamos el concepto, ¿sí? Y bueno, como todos los amigos psicólogos y abogados saben, y antropólogos, hay muchas definiciones. De acuerdo al autor, puede haber una diferente definición de víctima, ¿sí? La víctima, desafortunadamente, ha tenido muy poca voz a lo largo de la historia. Casi siempre sí se le toma en cuenta, pero sin embargo, es como un sujeto pasivo. De hecho, así se le llama, ¿no? Sujeto pasivo. Se atiende más las condiciones del victimario, se estudia más al victimario, etc. La víctima, como que pobrecita, sí, qué malo que le pasó, pero ahí se queda. ¿Sí? Es a partir de los 50 cuando se empieza a tomar en cuenta la visión de las víctimas, que es, de acuerdo a la historia de nuestra sociedad moderna, pues es muy poco tiempo, ¿sí? en el que se ha empezado a tratar este tipo de situaciones, ¿sí? Y esta cuestión de la reparación del daño, pues es todavía más nuevo. Los compañeros de derechos humanos deben de tener mucho conocimiento al respecto. Anteriormente únicamente nos preocupábamos por la cuestión del castigo a quien victimizaba o a quien cometió un delito, pero la víctima pues se quedaba sin ninguna atención. Es este concepto de reparación del daño, como decía, muy nuevo, y es por eso que apenas lo estamos retomando, ¿sí? De acuerdo a la victimología, hay varios tipos de clasificación de víctimas. Estos no los vamos a ver individualmente, porque incluso hay, perdón Larisa, pero hay clasificaciones de víctima que son estigmatizantes, o a mí se me hacen estigmatizantes de acuerdo a su definición, ¿no? Por ejemplo, Mendelssohn nos dice que es la víctima completamente inocente, y sobre todo se refiere a los niños, ¿no? Quienes no tienen malicia, quienes no provocan, ¿sí? Pero también nos dice que hay víctima por ignorancia o igualmente culpable que el victimario. A mí estas definiciones ya me empiezan a sonar como estigmatizantes, como que estamos revictimizando incluso a la víctima con la pura etiqueta. Bueno, y hay víctimas más culpables que el delincuente, según Mendelssohn. ¿Por qué? Pues porque además de provocar su victimización, su participación activa dentro de su victimización es mayor que la del propio delincuente, de acuerdo a esta definición, ¿no? Bueno, Hellenberg dice que hay víctimas no participantes, latentes. Evidentemente latente es alguien que está en una situación de vulnerabilidad, aunque no ha sido todavía victimizada, es decir, víctima propiamente no es, provocativa, participante y falsa víctima. Hans von Hentig dice que su definición de víctimas es de acuerdo a la relación que se establece entre víctima y victimario. Entonces él nos dice que la víctima es conocida o víctima desconocida, ¿sí? Es decir, cuando el victimario tiene conocimiento de quién es la persona, ¿sí? O cuando el encuentro es fortuito y entonces no conocía previamente a la víctima. Latente, como ya vimos, es alguien que está en una situación de vulnerabilidad pero que todavía no ha sido victimizado. Y bueno, él considera el binomio criminal víctima o victimario víctima como una pareja, ¿sí? O sea, no puede haber uno si no hay otro.
No puede haber crimen si no existe una víctima y viceversa. No puede haber víctima si no ha sido anteriormente victimizado. Entonces, Bongetti nos habla de esta pareja. Selin nos habla, y esto sí lo utilizamos mucho, ¿sí? Selin nos dice de la víctima primaria, es decir, quien sufre directamente la situación de la victimización. Después viene la secundaria, son grupos específicos especializados creados para protección. En este caso es la familia, en este caso puede ser personas que están cercanas, ¿sí? Porque, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático nos puede dar sin que hayamos sido víctimas de un atentado, una situación que nos ponga en riesgo. Con el simple hecho de ver un accidente, por ejemplo, o de ver a una persona que sufrió un asalto, de ver que alguien en un momento dado estuvo en riesgo tanto su integridad física como su propia vida, también nosotros podemos sufrir un trastorno de estrés postraumático. Entonces, todos esos somos víctimas secundarias, ¿sí? No somos el objeto directo de la victimización, pero sí nos afecta la victimización. Y la terciaria, pues es todo el entorno social, es la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, anteriormente estuvimos viendo el tema de desaparición forzada y decíamos, y sobre todo los compañeros de derechos humanos, este es no solo un atentado contra la persona que desaparece ni contra la familia, es un atentado contra la comunidad porque lo que intenta es generar terror, ¿sí? Es decirle a la gente, no hagas porque te puede pasar esto, ¿sí? Entonces, la víctima terciaria siempre va a ser nuestro entorno social, nuestra comunidad. Bueno, espero que no me cobren derechos de autor por un ejemplo. Me dio mucha ternura. Víctima. Entonces, nosotros ahorita no vamos a referirnos a ninguna de esas definiciones surgidas de la victimología, ¿sí? Vamos a hablar en general de la víctima, que es la persona que sufre un daño personalizable. En caso fortuito, también tenemos que hay víctimas, por ejemplo, de un desastre natural. ¿Sí? Un desastre natural puede generar victimización. ¿Sí? Un temblor que derrumba una casa, como vimos hace 2 años, me parece, que hubo graves afectaciones en nuestro estado, en Morelos, en Oaxaca, por un sismo. Bueno, también esas son víctimas. Entonces, puede ser por caso fortuito, la comisión de un delito o por culpa propia. Nosotros nos podemos autovictimizar, sí. Y luego ya hay una teoría de la carrera victimógena, ¿no? Se la narró muy brevemente. Se dice que cuando una persona constantemente está sufriendo accidentes, delitos, etcétera, es porque tiene una carga culposa que no ha resuelto y que inconscientemente se está autocastigando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hice algo malo en mi vida, no lo he resuelto, me siento culpable y entonces inconscientemente me pongo en una situación de vulnerabilidad para yo no puedo reconocerlo ni puedo hacer nada, pero me autocastigo sufriendo un accidente, sufriendo un delito, etc. Es una teoría, ¿eh? Pero bueno. Siguiente. Bueno, etimológicamente, víctima viene del latín victus, que quiere decir vencido, y de acuerdo al desarrollo de la palabra, se refiere a la persona o animal sacrificado o que se destina al sacrificio. Entonces,